Hola estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la clase de psicopatología. Estas son las clases 18 y 19, psicopatología de la memoria y la orientación. Imagínense, llevamos bastante avanzados en el ciclo. Échenle ganas porque pues aquellos que no vayan tan bien todavía tienen tiempo de recuperarse. Estos son los objetivos que vamos a desarrollar en esta clase. En primer lugar, vamos a identificar los términos de memoria y orientación, a conocer los trastornos cualitativos de la memoria, también identificar aquellos trastornos cuantitativos de la memoria, conocer los elementos del proceso de la memoria, conocer el término orientación y sus componentes y tratar de ejemplificar con algunos casos. Bueno, y justamente para cumplir los objetivos iniciaremos hablando del concepto de la memoria. Miren que en otras clases hemos venido mencionando este elemento importante tanto del examen mental como de las funciones mentales superiores y pues que es parte de nuestra vida diaria, ¿no? El que nosotros podamos acceder a nuestros recuerdos y a nuestro conocimiento. Lo que vamos a utilizar como definición es la siguiente: la memoria es el instrumento que permite a la vivencia quedar retenida y conservada en la psique, pudiendo ser posteriormente evocada. La evocación de hechos pasados contribuye a dar la noción de tiempo transcurrido y desde esta experiencia extrapolar la noción del tiempo venidero. La memoria permite la conexión entre pasado, presente y futuro. Para efectos de examen, esta sería la definición, por lo menos el primer párrafo hasta donde dice que puede ser evocada. Ahora miren que esta definición ya nos está diciendo bastantes cosas. En primer lugar, que es una vivencia de algo que queda retenido y se conserva en nuestro aparato psíquico para que posteriormente pueda ser evocada. Y esta evocación de hechos pasados nos permite que nosotros nos podamos centrar en el tiempo transcurrido, justamente lo dice, encontrar la conexión entre el pasado, presente y futuro. ¿Qué tal si ustedes hoy no supieran en qué día están? Si de pronto se levantan en la mañana y ustedes no recuerdan la noche anterior, probablemente sigan creyendo que están en el mismo día de ayer. ¿O qué tal de pronto se levantan y no recuerdan la última semana? Para ustedes el presente sería hace 7 días. El futuro, que sería hoy, sería algo que todavía no ha sucedido. Entonces, imagínense todas las funciones o todo lo que implica que la memoria no nos esté funcionando bien, que no podamos acceder a la evocación de nuestros recuerdos. Entonces, fíjense que de esta definición nosotros podemos hablar de la memoria como un proceso del cual nosotros podemos entender 4 etapas. En primer lugar, la fijación; en segundo, la conservación; en tercer lugar, la evocación, que es quizás la parte más importante de la memoria; y el cuarto, que es el reconocimiento o la ubicación temporal, tal cual lo veíamos en la definición, que es pues de las funciones más importantes de la memoria, que nosotros nos podamos ubicar temporalmente. Bien, entonces hablemos de la primera etapa de la memoria, que es la etapa de fijación. Ahora, cuando hablamos de la fijación, tal cual lo dice la palabra, estamos hablando del momento en que una vivencia se queda en nuestro aparato psíquico. ¿De qué va a estar condicionada esta capacidad para que nosotros podamos fijar vivencias dentro de la memoria, dentro de la psique? En primer lugar, de factores afectivos. Todo aquello que tenga una carga afectiva, sea cual sea, positiva o negativa, se va a fijar en la memoria bastante bien. Eso sí, que la misma carga afectiva puede hacer que la manera en que nosotros fijemos ese recuerdo esté, por supuesto, sesgado por nuestros mismos factores afectivos. Por ejemplo, si ustedes piensan en el momento en que su novio o su novia se les declararon, le pidieron tener una relación, ustedes van a recordar con lujo de detalle la escena y por supuesto el sesgo de cómo lo recuerdan va a ser interesante, ¿no? En el recuerdo, ese día, esa chica especial o ese chico, olía bien, la luz era perfecta, el clima era perfecto, la comida les había sentado muy bien y todo porque pues tiene una carga afectiva y el cómo lo van a recordar a lujo de detalle. Por supuesto, si ustedes evocan la memoria en un momento afectivo diferente, cuando por ejemplo ya hayan terminado la relación,
probablemente recuerden cosas que no recordaban, como por ejemplo que en realidad habían llegado bastante tarde, que andaban molestos o molestas por una situación, que habían discutido el día anterior y que probablemente la petición fue para detener una discusión o una pelea. Entonces los factores afectivos siempre nos van a influir a la hora de la fijación. También el mismo factor afectivo, por ejemplo, el miedo va a hacer que recordemos ciertos aspectos de una vivencia, que los magnifiquemos y en cambio minimicemos otras cuestiones. Por ejemplo, podría ser que ante una situación de adversidad nosotros nos olvidemos que había alguien que nos estaba prestando auxilio o probablemente olvidemos de que no estábamos solos, pero la vivencia la tenemos como si fuera de esta manera. Hay otros factores también como el interés, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están en una clase como esta, para que ustedes puedan fijar estos contenidos en la memoria, pues tienen que tener interés en, pues, generar este contenido, ¿no? O digo, en captar este contenido. Si yo estoy, por ejemplo, de pronto, ¿qué les digo? Yo estuviera en un congreso de ginecología, probablemente esté más preocupado porque van a servir en el almuerzo o en el coffee break que realmente prestando atención. ¿Por qué? Porque pues no hay interés. En la misma vía viene la motivación y el entusiasmo. ¿Vea? ¿Qué motivación tenemos, por ejemplo, para aprender una determinada situación? ¿Vea? Y el entusiasmo, que no es lo mismo. Vaya, ¿qué tal ustedes? Porque quieren ser médicos, tienen mucha motivación a salir bien en la clase de psiquiatría, porque pues quieren tener buenas notas, pero no tienen el verdadero interés o el verdadero entusiasmo, ustedes están más interesados en la nota. Entonces probablemente la calidad del recuerdo que tengan de esta asignatura o el tiempo que puedan recordar los contenidos no va a ser el mismo si ustedes tienen un verdadero entusiasmo genuino hacia esta materia. También hay otros factores como la atención, pues, directamente o el ser conscientemente estar prestando atención, la concentración y también la intensidad del estímulo externo que se va a memorizar. Ya lo habíamos hablado en otra clase anterior, sobre todo en la clase de la atención, que nosotros tenemos niveles, ¿verdad? De interés o de qué tan fuerte puede ser un estímulo o qué tantos estímulos nosotros estemos recibiendo al mismo tiempo. O sea, un estímulo puede que esté ahí presente, pero hay otro estímulo mayor que tenga más intensidad o más frecuencia y entonces no se va a fijar la memoria de la misma manera. Bien, la segunda etapa del proceso de la memoria es la conservación. La conservación de los hechos se acentúa y fortalece con la evocación periódica y de esta manera se reduce el olvido. Además, solo se conserva aquella información que una vez registrada recibe un tratamiento especial. Esto es importante en la parte del aprendizaje. Todo aquello que nosotros tratamos de fijar en la memoria también necesita cierta evocación periódica. O sea, nosotros tenemos que tratar de recordarlo frecuentemente, tratar de no solo evocarlo, digámoslo así, sino tratar de evocarlo y al mismo tiempo volver a fijarlo. ¿Qué significa eso? Si ustedes están, por ejemplo, estudiando, van a tratar de evocarlo otra vez con el libro a la par, ya sea repitiendo, anotando, revisando sus notas, pero pues haciendo este juego otra vez como de decir fijación, conservación. ¿Ya? Entonces, solo aquella información que registrada recibe un tratamiento especial se queda completamente en la memoria. Entonces, eso es importante, como les decía, para sus propios procesos de aprendizaje. Bien, y el tercer paso, por supuesto, es la evocación. Esto es cuando la memoria actualiza los hechos pasados que están conservados, trayéndolas a la conciencia, estableciendo así el enlace entre el pasado y el presente. Entonces nosotros ya cuando tenemos realmente fijado y conservado un evento dentro de nuestra memoria, nosotros podemos evocarlo frecuentemente y le hacemos una especie de comparación. Lo que estamos recordando en este momento versus lo que, digamos, el momento en que lo fijamos, así estableciendo ese enlace entre el pasado y el presente. Les pongo un ejemplo, de pronto ustedes llegan a una calle que ya conocían, la han dejado de ver y comparan cómo esa calle ha cambiado en cuanto a negocios, en cuanto a rótulos, y entonces comparan cómo era antes, o sea, el pasado, con el presente. Y establecen, digámoslo así, lo que han fijado, vuelven a establecer y actualizar, no es como, ahora hay un negocio de esto, ahora una hamburguesería, entonces volvemos a evocar.
Pero por supuesto, esa comparación en el presente y el pasado hace que no solo fijemos nuevas situaciones comparando con la anterior, sino que la anterior nos vaya quedando. De pronto ustedes, vuelvo con el ejemplo de la calle, recuerdan, justo en ese local hubo un negocio de hamburguesas, luego hubo un negocio de pizzas y ahora es un dolarcito. Entonces, eso es la evocación, como nosotros estamos comparando constantemente con el pasado en el presente. Ahora, la evocación la podemos hacer de tres formas. En primer lugar, podemos hacer una evocación consciente y voluntaria. El sujeto activamente orienta la atención hacia la búsqueda de un recuerdo. Por ejemplo, cuando ustedes están en un examen, tratan de evocar directa, consciente y voluntariamente algo que ustedes han leído en alguna diapositiva o en algún libro y entonces enfocan la atención completamente, tratan de recordar cómo era la página, tratan de recordar qué fue lo que les dijo su profesor, porque están buscando un recuerdo en específico. Luego está la evocación consciente, pero que es espontánea, o sea, los recuerdos afloran en forma absolutamente involuntaria y eruptiva, aunque sea completamente consciente. Por ejemplo, ustedes de pronto, no sé, ven a alguien pasar y de pronto recuerdan eventos que han tenido juntos, ¿verdad? Cosas que han hecho. Entonces ese es consciente, pero es espontáneo. Por último está la evocación automática e inconsciente, y esta es la que permite actualizarnos en cuanto a movimientos coordinados para la ejecución de un acto aprendido previamente, como por ejemplo manejar un vehículo. Por ejemplo, ustedes, ya sea que manejen transmisión estándar o automática, tienen como un parámetro suficiente de memoria como para saber eh, con cuánta anticipación frenar, señales de tránsito. Entonces ustedes están evocando de manera automática y tomando, por así decirlo, decisiones que van orientadas a la ejecución rápida. Sin embargo, ustedes no están como recordando, me faltan 2 metros para frenar, voy a frenar, no, ¿verdad? Sino que automáticamente, sin que ustedes estén siendo completamente conscientes del asunto, están evocando. Bien, la última de las funciones del proceso, que es la memoria de reconocimiento y ubicación temporal. La memoria realiza la identificación del hecho evocado, el que además debe ser reconocido, agregándole a la imagen del recuerdo aspectos que hacen posible su ubicación en el tiempo. Esto le permite al sujeto tener una noción correcta del tiempo transcurrido. Lo que yo les decía, ustedes, digamos, pasan por una calle por la que no habían pasado hace mucho tiempo, y entonces ustedes empiezan como a actualizar la información y empiezan a hacer esta diferencia de, sí, yo pasé por esta calle por última vez en 2019 y en 2019 no estaba este restaurante. En 2019 aquí había una parada de autobuses. ¿Cómo ha cambiado? Hoy estamos en 2020, ¿verdad? Y estas cosas, el tiempo ha transcurrido. Y entonces empezamos a tener esta noción del tiempo. La memoria también nos ubica temporalmente. Bien, ahora sí vamos propiamente a revisar las alteraciones psicopatológicas de la memoria, o sea, la psicopatología de la memoria. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos? Vamos a revisar primero los trastornos cuantitativos. Cuando hablamos de trastornos cuantitativos nos referimos a lo siguiente: la amnesia de fijación, la amnesia de conservación, la amnesia de evocación, las hipomnesias, las hipernesias, las amnesias diferenciadas, las amnesias globales, lacunares o suscritas. Ahora, ¿por qué hablamos de trastornos cuantitativos? Vamos con el prefijo, ¿verdad? Amnesia significa la falta completa de una vivencia al tratar de ser evocada. Una hipomnesia cuando recordamos menor, ¿verdad? En menor grado, a pesar de que logremos evocar de alguna manera una vivencia, e hipernesias cuando recordamos más detalles o cuando pareciera que recordamos más de la cuenta. Vamos a revisarlos uno por uno para que los tengan bien claros. Bien, empezamos con la amnesia de fijación. En esta, la imposibilidad de evocar hechos recientes conservando la capacidad de evocar los hechos antiguos. Ese es un tipo de trastorno de la memoria que también se llama amnesia anterógrado. Fíjense que aquí la alteración, digámoslo así, está en no poder evocar o no poder fijar hechos recientes. Esto lo vamos a ver bastante, por ejemplo, en los pacientes con demencia tipo Alzheimer.
Los pacientes con demencia, vamos a ver que se recuerdan de situaciones que sucedieron hace 30 años como si sucedieron ayer, pero de lo que sucedió el día anterior no se van a recordar, no se recuerdan si fueron al parque, no recuerdan que desayunaron, que almorzaron, porque no se está logrando fijar el presente. Entonces aquí hay un problema realmente en la fijación, por eso hablamos de amnesia de fijación, o sea, una alteración de la memoria donde no es posible evocar nuevos recuerdos porque estos no se están fijando. Entonces, pero también le podemos llamar amnesia anterógrada. Luego tenemos la amnesia de conservación. Esta es la pérdida de la capacidad de mantener a través del tiempo un material que ya ha sido fijado. No sé si lo notaron, pero así como hemos visto 4 fases del proceso de conservación de la memoria, justamente vamos viendo cómo si alguna de las partes del proceso falla, eso produce algún tipo de amnesia. Vimos la amnesia de fijación, que sería pues un error en la primera fase. Aquí vemos la amnesia de conservación. ¿Cómo la observamos en la práctica? Aquí los hechos que habitualmente se recordaban y que eran familiares, de pronto no se pueden traer al presente. Muchas de las cuales hacía poco tiempo, de hecho, sí se habían aprendido o grabado, o sea, se habían fijado. En la memoria, por ejemplo, como recordar los alimentos del día anterior o se queja de las cosas que se le olvidan. Vaya, otra vez volvemos al tema de las demencias. A veces vamos a darnos cuenta que pareciera que el paciente sí fija algo en su memoria, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy está muy presente y sabe qué ha comido, sabe quién le ha venido a visitar, nos menciona él o la paciente, sí vinieron mis nietos, hablamos de estas cosas y tal vez lo recuerda mañana, pero en 2 o 3 días ese recuerdo se volvió a borrar. ¿Qué fue lo que sucedió? No hubo conservación de la memoria, a pesar de que se fijó. Entonces, la diferencia, ¿no? No poder recordar justo lo que acaba de pasar a no poder recordar algo que ha sucedido o transcurrido recientemente y que en algún momento sí se podía evocar, pero que en este momento no somos capaces de volverlo a evocar. Vale, otra vez tenemos la tercera, que es la amnesia de evocación. Otra vez vemos cómo es otra falla en el proceso. En esta alteración de la memoria afecta fundamentalmente la capacidad de evocación. El paciente tiene dificultad para actualizar el recuerdo de las vivencias experimentadas, fijadas y conservadas anteriormente que en otras oportunidades se ha podido evocar. Por ejemplo, no puede evocar nombres a personas que antes, pues obviamente frecuentaba. Otra vez, como les digo, volvemos al tema de las demencias. Aquí es donde nos vamos a dar gusto describiendo las alteraciones de la memoria. Aquí el paciente, digamos, nosotros los conocemos, por ejemplo, podría ser un médico. Pongamos un ejemplo, es un médico a quien pues lo vimos realizar toda su vida profesional, ejercer como médico y de pronto nos damos cuenta que no es capaz de recordar, por ejemplo, o que era médico, no puede recordar un procedimiento, no puede recordar aspectos propios de su especialidad. Entonces ahí vemos que un recuerdo que ya se había fijado, que ya se había conservado, que anteriormente se evocaba, de pronto no se puede volver a evocar. Entonces, otra alteración de la memoria. Luego tenemos estas dos, tenemos las hipomnesias. Aquí hay un trastorno psicológico en el cual hay una disminución de la capacidad de la memorización. Un ejemplo es la hipomnesia que presentan algunas enfermedades mentales. Por ejemplo, pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, padecen de hipomnesia. Eh, eh, les dicen los pacientes, doctor, fíjese que yo no logro recordar lo que veo en la universidad, yo no logro recordar qué es lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque otra vez hay alteraciones, sobre todo de la atención, de la motivación, justo cuando hablábamos de la fijación, ¿se acuerdan? Que hacen que los recuerdos no se estén eh, pudiendo evocar de la misma forma en que antes lo hacían. Muchas veces, si nosotros podemos tratar la causa principal de la enfermedad mental, por ejemplo, depresión, ansiedad, podemos lograr que la memoria mejore, ¿verdad? Porque realmente lo que está sucediendo es otra cosa. También tenemos las hipernesias, que este es el aumento de la capacidad de evocación. Un ejemplo de esto es que algunas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte se acuerdan en fracciones de segundo de toda su vida.
Vale, pero este es un ejemplo bastante rebuscado. También pasa, por ejemplo, en los pacientes que tienen, que están en una manía o una hipomanía de un trastorno bipolar. Su mente está tan taquipsíquica que en ese momento, si ellos evocan un recuerdo, son capaces de recordar detalles y situaciones mucho mayores a los que lo harían en un momento normal. O por ejemplo, si ellos están queriendo recordar la entrevista del día de ayer, recuerdan a más detalle situaciones que otras personas normalmente no recordarían. Por ejemplo, hasta recordar el color de los lentes, recordar el peinado. ¿Me entienden? Son situaciones en las que la capacidad de evocación aumenta. Ahora, esto también puede ser transitorio. Si nosotros tratamos la causa principal, que en el ejemplo que les ponía es una manía, pues por supuesto la capacidad de evocar va a volver otra vez a la normalidad. También tenemos las amnesias diferenciadas. Aquí en esta alteración de la memoria, los recuerdos que están afectados tienen que ver con alguna determinada área sensorial, por ejemplo, amnesias visuales, auditivas, nominativas. Esto pasa también en los pacientes con demencia que no pueden, por ejemplo, a veces recordar objetos. Les enseñamos lapiceros, lentes, qué sé yo, y ellos no los pueden poner un nombre, ¿verdad? Porque justamente ya hay un área del cerebro que está afectada que no puede evocar ese tipo de recuerdos. También pueden ser visuales o auditivas, porque igual tal vez hay una alteración sensorial que nos impide poder fijar. Vaya, ¿qué tal una persona tiene una hipoacusia, necesita su aparato para poder escuchar bien, y si en el momento no está escuchando, no tiene el aparato, por supuesto su capacidad de recordar un evento en el momento en que no tenga el aparato no va a ser la misma. O sea, no va a recordar pues lo sucedido, pero probablemente la conversación o los ruidos o sonidos que había en ese momento no los va a recordar. Están las amnesias globales, cuando se olvida absolutamente todo, y las amnesias lacunares o circunscritas, que hay una ausencia de un recuerdo en un periodo específico de tiempo. Estas también se refieren a periodos. ¿Vea? Por ejemplo, en una amnesia global generalmente son transitorias, de pronto no se recuerdan 3, 4 días por una situación en específico. Generalmente están ligados a trastornos neurológicos o alteraciones del nivel de la conciencia. Por ejemplo, un paciente que ha pasado en la UCI una semana, por supuesto, podríamos esperar que tenga una amnesia global de todo el evento. O una amnesia lacunar, que hay una ausencia de un recuerdo específico, ¿verdad? Tal vez no es que no recuerde completamente la vivencia de estar hospitalizado, poniendo el ejemplo otra vez de un paciente que ha estado en la UCI, pero probablemente no recuerde cosas bien específicas como si le hicieron un procedimiento, si le pusieron un catéter o algo así, no lo va a recordar, ¿ve? O sea, hay una ausencia de recuerdo bien específica. Ahora vamos con los trastornos cualitativos de la memoria. Estos incluyen la pseudología, la fabulación, confabulación, el falso reconocimiento, un déjà vu, el jamais vu y la amnesia psicógena. La primera de ellos que vamos a hablar es de la pseudología, también llamada pseudología fantástica. Esta se caracteriza por una deformación del recuerdo. Aquí el paciente refiere hechos, narraciones y aventuras que están modificadas, distorsionadas con el agregado de detalles inexactos y cambios más o menos sutiles o más o menos groseros, que no corresponden con fidelidad a lo que sucedió realmente. También se le llama mitomanía o mentira patológica. Aquí hay una situación bastante curiosa, y es que cuando hablamos de una pseudología o una mitomanía, la intencionalidad con el que el paciente está cambiando, digamos, el relato es algo que tenemos que considerar, porque esto está muy asociado a trastornos de la personalidad como trastorno histriónico, trastorno limítrofe, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad, donde a veces nosotros vemos que la narración de un recuerdo tiene mucho que ver con la manipulación de la persona a la cual se le está comentando el recuerdo. Por ejemplo, hay personas, y ustedes lo habrán visto en algunos de sus amigos o compañeros, ¿verdad? Que ya les ven ciertos trastornos de la personalidad, que el relato va cambiando dependiendo de a quién se lo cuentan, porque porque digamos quieren esconder o quieren maximizar ciertas partes del relato dependiendo de quién lo estén contando, o inclusive agregarle situaciones que no han sucedido. Por eso es que
menciona la definición que es inexacto o hasta puede ser bien grosero la manera en cómo se altera el relato. El asunto acá es que muchos de estos pacientes realmente creen en el relato que ellos mismos nos comentan, de manera que pues por eso es mentira patológica, porque pues ellos mismos no son capaces de recordar cómo se saltan de un relato a otro. O sea, la misma situación como ha sido contada, digámoslo así, con cierto sesgo, con cierto nivel de mentira, entonces la siguiente vez que la cuentan, las alteraciones o los cambios son bastante evidentes y no son capaces a veces de darse cuenta lo evidente que es el nivel en el que mienten. Entonces, de aquí que les digo que la intencionalidad con que alteran el relato es algo bien curioso, porque pues puede ser que en algún momento nos estén contando el relato tal cual pasó, pero como nosotros tenemos el parámetro de cómo lo habían contado antes, entonces pues no corresponde, ¿verdad? Entonces es bien curioso, pero es más común de lo que parece, inclusive al nivel de que a veces pasamos por alto esta alteración de la memoria porque es muy propia de trastornos de la personalidad y muchas veces de trastornos que no han sido diagnosticados. Bien, ahora hablemos de la fabulación y la confabulación. Miren que estos dos términos, aunque se parecen, no tienen nada que ver el uno con el otro. En el primero, que es la fabulación, aquí hay un trastorno psicopatológico de la memoria en el que el paciente toma por recuerdos auténticos fantasías de la imaginación. De hecho, puede estar muy ligado a la pseudología, ¿verdad? Por eso pseudología fantástica o mitomanía. O sea, muchas veces situaciones que han sido completamente fantasiosas, el paciente las toma como auténticas y entonces las relata. Ahora, aquí vuelve otra vez a entrar la parte de la personalidad, donde muchas personas realmente llegan a creer las mentiras o relatos inventados que ellos puedan decir, pero no es real, ¿ve? Y nosotros nos podemos dar cuenta de cómo la fantasía se va apoderando de la realidad y cómo los relatos no concuerdan, se parece bastante al anterior, pero pues nosotros aquí lo detectamos porque a veces de verdad se salen mucho de la realidad. Luego tenemos la confabulación. Aquí hay un trastorno psicopatológico en el cual el paciente empieza a rellenar las lagunas amnésicas que tiene su memoria porque justamente eso, hay partes que no recuerda de lo que le acaba de suceder, entonces hace un intento por rellenarlas. Aquí sí les digo, esto generalmente lo vemos, por ejemplo, en los alcohólicos. Vaya, ¿qué tal si, por ejemplo, yo sé que ustedes no vean, pero piensen en alguien que se haya ido a poner una borrachera el día anterior hasta, hasta que cayó, ¿verdad? Dormido. Probablemente no recuerde muchos de los sucesos que estaban aconteciendo mientras estaba en la borrachera antes de perder la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente hace un intento así activo de empezar a rellenar porque hay partes que no recuerda. Entonces, muchas veces ese relleno, digamos, tiene contexto porque se empieza a rellenar con cosas que podemos suponer que sucedieron. Pónganle, les pongo, vamos con ese ejemplo otra vez. Digamos que este joven se puso así de borracho y andaba con su novia. Entonces va a empezar a llenar el recuerdo con cosas como, no, si yo estuve con ella toda la noche, yo recuerdo que la besé, yo recuerdo que la tomé de la mano, recuerdo que nos abrazamos. O sea, son cosas que obviamente nos podemos esperar que pasen en el contexto de andar, por ejemplo, con una pareja en una fiesta, pero no es que necesariamente, o no es que los recuerden verdaderamente, sino es el intento de poder poner un recuerdo ahí donde evidentemente hay una laguna amnésica. No solo lo vemos en las personas con alcoholismo, también es bien común que lo veamos en las demencias. Vale. Solo que en las demencias a veces la gente se confunde y dice, ah, está hablando incoherente. ¿Qué tal si ustedes tienen un señor que de pronto se levanta un día con su demencia y no recuerda, qué sé yo, los últimos, la última semana, el mes, y de pronto trata de evocar recuerdos y lo primero que encuentra es algo que sucedió hace 30 años? Pero como es lo que recuerda, con eso empieza a llenar la memoria y nos empieza a contar un día en el lago que sucedió hace 30 años. Eso es una confabulación, intentar rellenar cuando no tenemos recuerdos por alguna situación que nos ha provocado, pues eso, la amnesia. Luego tenemos el déjà vu. De esto ya lo habrán oído más de alguna vez. Yo creo que en el uso coloquial del idioma ustedes lo reconocen.
Este es el fenómeno de lo ya visto. ¿Ve? Hay una consistencia extraña de impresión que una evidencia actual ya ha sido experimentada con anterioridad y en la misma forma. Se da con la plena conciencia por parte del paciente de que eso no es real y a veces ni siquiera es posible. Vaya, o sea, y eso nos pasa creo que todos los días. De pronto ustedes van caminando por la calle, ven cruzarse un automóvil, ven del automóvil se baja una persona, entra a un lugar y de pronto se quedan, esto yo ya lo viví, me parece que ya lo he visto. Pudiera ser cualquier situación. Y como lo dice la definición, a veces nos damos cuenta que no es ni siquiera posible que ya hayamos vivido lo que estamos observando. La siguiente alteración es el jamais vu. Esto es básicamente lo contrario a un déjà vu. Aquí el fenómeno es que de lo nunca visto. Aquí el sujeto tiene la sensación de no haber visto o experimentado nunca algo que en realidad ya conoce. Al igual que en el fenómeno anterior, también la persona es plenamente consciente de que esa situación la ha vivido realmente, pero le parece extraño. O sea, el fenómeno como tal es de darnos cuenta como de si no hemos vivido una situación a pesar de que sabemos que la hemos vivido y quizás más de una vez. Entonces, ese es un jamais vu. Luego, muy parecido a eso son los falsos reconocimientos. Aquí hay un trastorno psicopatológico de la memoria que afecta fundamentalmente a la memoria de reconocimiento y localización. El paciente cree conocer personas o lugares que nunca antes había visto. En este caso, a diferencia del déjà vu, el sujeto está verdaderamente convencido de que sí conoce antes a tal persona o estuvo hace un tiempo en este lugar. Aquí realmente esto es algo que se da bastante frecuentemente en el día a día, aunque nosotros no tengamos ninguna enfermedad psicológica o psiquiátrica. No les pasa que llegan a un lugar y les parece plenamente conocido y están hasta convencidos que ya han llegado y les dicen, no hijo, no hija de usted, aquí nunca ha venido. A pesar de que nos parece, o personas también, yo a usted conozco, yo sé que quizás fuimos compañeros en inglés o compañeros y comentarios así, pero no conocemos realmente a las personas. Por supuesto, ya en enfermedades mentales mayores como trastorno bipolar o con los psicóticos, es también bien común que de pronto una persona cree que nos reconoce, ¿verdad? A veces nos pasa hasta como médico, ¿verdad? Mire, doctor, ¿verdad que yo a usted lo conozco de tal lugar y es hijo de no sé quién, ¿verdad? Que es del pueblo tal y nada que ver, ¿verdad? Entonces también bastante común en las enfermedades mentales, digamos, mayores. Tenemos también la amnesia psicógena. En este trastorno, el paciente niega recordar hechos pasados, ya sea por el carácter traumático de estos, por una motivación ganancial o porque es algo disociativo o simulador. Fíjense que esto es bien curioso porque aquí a veces diferenciar si una persona verdaderamente no recuerda o está haciendo una simulación es bastante difícil. Vaya, justamente puede ser que una persona no recuerde un evento traumático como tal, por ejemplo, personas que han pasado por guerras, por abuso sexual, por otras graves violaciones de derechos humanos, accidentes de tránsito, quienes dicen no recordar absolutamente la situación y puede ser. O sea, piensen ustedes otra vez por la carga afectiva o tal vez porque durante el evento inclusive llegaron a tener algún tipo de alteración del nivel de la conciencia, por supuesto no va a haber fijación del evento, pero muchas veces esa negación de un evento en particular puede ser ganancial, o sea, hay una ganancia secundaria detrás de eso y sea verdaderamente una simulación. Puede llegar a suceder también. A pesar de que sea una simulación, también se le llama amnesia psicógena. Pero como les digo, diferenciarlo es bastante difícil. Esta amnesia psicógena puede ser circunscrita, ¿verdad? O sea, que compromete un tiempo relativamente corto. Puede ser selectiva, o sea, de aspectos que son recordados y otros son olvidados. Aquí también, aquí sobre todo lo ganancial, ¿verdad? No, yo no vi, sí, yo estaba ahí, yo vi tal cosa, vi cuando le dijo, pero yo no vi cuando sacó el arma, por poner un ejemplo. Puede ser generalizada, o sea que se olvida completamente la situación por muy vital que sea e inclusive recordar la propia identidad. Puede ser también continua, ¿verdad? Que eso significa que comenzó en un momento preciso y que continúa hasta el presente. O sea, seguimos estando, digamos, en el desconocimiento, ¿vea?
Ahora, aquí lo característico es que la conducta durante el periodo amnésico es armónica, ¿verdad? Con lo que el paciente está diciendo. Bien, ahora vamos a la segunda parte de la clase, que es la orientación. La vamos a volver a definir para efectos de examen. La orientación es la capacidad del individuo para reconocer lo que le rodea, las relaciones temporales y espaciales de los mismos y los eventos consigo mismo. Ahora, si habíamos dicho en la definición de memoria que era importante para la orientación temporal, pues por supuesto para la orientación como tal, cuando hablamos de tiempo, espacio y uno mismo, obviamente la memoria y la evocación de esta va a ser importante para nuestra orientación. Hay algunos dispositivos necesarios para que nosotros tengamos orientación. Justamente lo que les decía, en primer lugar, la atención. Necesitamos estar prestando atención. En segundo lugar, la memoria, o sea, lo que vamos a evocar. Y en tercer lugar, un juicio de realidad. Vale. Por ejemplo, nosotros, digamos, para estar conscientes de que yo, por ejemplo, en este momento me encuentro en mi casa, tengo que prestar atención, ¿verdad? A todos los detalles alrededor, evocar la memoria, o sea, recordar que aquí vivo y luego hacer un juicio de realidad también. O sea, recordar que aquí vivo, que es posible que viva aquí en mi casa. Yo sé que en el ejemplo que les pongo eso pareciera como algo automático, pero ¿qué tal de pronto ustedes desconocen eso? Podría ser por falta de atención, de qué tal si por ejemplo ustedes se levantan un día en la mañana, no han terminado de despertar y están bien distraídos y no reconocen su propia casa. Yo creo que más de alguno le ha pasado. ¿Qué tal si, por ejemplo, ustedes vienen de una cirugía, por ejemplo, igual su nivel de atención y memoria, la evocación va a estar diferente porque ustedes todavía vienen bajo el efecto de la anestesia? Por supuesto, la memoria. Por último, el juicio de realidad. Vaya, con este ejemplo es bien fácil hacer un juicio de realidad. ¿Vivo o no vivo aquí? Es posible que viva o no viva aquí. Pero ¿qué tal si de pronto tenemos un paciente que esté en el hospital y justamente nos pregunta, yo aquí vivo, yo aquí estoy, ¿por qué? El juicio de realidad ahí nos está fallando, ¿verdad? Podemos reconocer que es un hospital y toda la situación, y si no lo reconocen también la alteración de la memoria va mucho más profundo. Entonces, juicio de realidad. Vale. La orientación puede ser de cuatro formas. Puede ser una orientación en persona, una orientación en el lugar, orientación en el tiempo y orientación en el espacio. ¿Qué nos referimos con cada una de esas? La orientación en persona habla de la identificación de sí mismo y de las personas en su ambiente. Es una apreciación de uno mismo y del lugar que uno ocupa en el grupo social. Vea, no basta, por ejemplo, con que yo diga, pues me llamo Fernando, sino que estar orientado en persona incluye que yo sé que pues soy médico, soy psiquiatra, trabajo para pues una institución llamada FOPROLID, trabajo también para la Universidad Evangélica, les doy clases, esa es la orientación en persona. Pero ¿qué tal si yo solo me recordara de mi nombre y no recordara todos los aspectos anteriores en el grupo social, ¿verdad? Eso incluye recordar que yo soy hijo de tal persona, de mis dos padres, tengo dos hermanos, soy el mayor, el menor, el de en medio. ¿Verdad? A eso nos referimos con orientación en persona, no solo al nombre, ¿verdad? Sino también el rol que ocupamos en el grupo social. ¿Por qué situaciones podríamos tener una desorientación a nivel de la persona, a nivel de uno mismo? Generalmente cuando hay daños en el tejido cerebral. Vea que esto puede ser reversible. Por ejemplo, ustedes tienen un accidente de tránsito, tienen un trauma cráneoencefálico cerrado y pues tienen una contusión, tienen un edema cerebral. Por supuesto que pueden tener una alteración de la orientación en persona, pero que ustedes baja la inflamación, va a ser reversible. ¿Hay un daño en el tejido cerebral? Sí, hay un daño, pero es un daño reversible. Muchas veces pasa, y créanme que es frecuente, que pues personas que tienen daños cerebrales mayores, por ejemplo, traumas craneoencefálicos abiertos, que requieren de cirugía, que incluso llegan a tener lobectomías, posteriormente pierden esta orientación en persona, ¿vea? Porque pues por supuesto ese daño del tejido cerebral es irreversible. La orientación en persona también se denomina orientación autopsíquica, yo ya se los había mencionado en otra clase.
La orientación en el espacio y el tiempo se le llama también orientación alopsíquica. Cuando hay una desorientación orgánica, esto lo podemos observar cuando hay lesiones cerebrales difusas como los traumas. Vea el ejemplo que les acababa de poner. Va hablando de la orientación en el espacio. Esta es la capacidad de conocer nuestra relación con los objetos de acuerdo a las coordenadas geométricas. Los trastornos que afectan la orientación espacial se relacionan con intoxicación de sustancias como alcohol o drogas o por delirios febriles o traumas. A esto se refiere a nuestra orientación con el medio. O sea, por ejemplo, el que nosotros podamos coger una taza, coger el teléfono, eso implica cierto nivel de orientación. Vean, nosotros normalmente quizás no lo pensamos tanto, pero pues nuestro cerebro reconoce esas coordenadas geométricas. Cuando hay alteraciones de la orientación espacial, generalmente hay una o lesión cerebral, hay fiebres o también hay intoxicación por sustancias. Pues tenemos también la orientación en el tiempo. Esto incluye dos dimensiones, el tiempo físico y el tiempo vivido. El tiempo físico se refiere al tiempo convencional colectivo que se mide por instrumentos, o sea, el reloj. O sea, qué día es hoy, qué hora es, etcétera, ¿verdad? Y cómo lo comparamos. También, pero el tiempo vivido, se refiere al tiempo individual, ¿ve? Y no depende del tiempo real, depende del desarrollo ontognético. O sea, el tiempo pasa más lento, por ejemplo, en la juventud que en la vejez. Vaya, por ejemplo, para mí, el tiempo comenzó en 1992, que yo nací. Para mí, hablar de hace 30 años es hablar básicamente desde que nací. Por supuesto, mi nivel de memoria, digámoslo así, no va a ser justamente los 30 años, sino quizás los últimos 25 años. Para mí, mencionar algo que sucedió a 10 años, yo por lo menos ya lo siento a cierta distancia, pero ya no se siente tan imposible, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para ustedes, hablar de algo que sucedió hace 10 años es hablar algo que sucedió literalmente en el ombligo de la vida que tienen ahorita. Entonces, eso se refiere, el tiempo vivido. O sea, muy diferente para cada quien. O, por ejemplo, si hagamos una comparación, si yo les menciono a ustedes el terremoto del año 2001, probablemente muchos de ustedes no hayan nacido. Vea, para mí es un tiempo vivido, recuerdo exactamente los sucesos, los sucesos de ese momento, ¿verdad? Para mí está ubicado hace 20 años, aunque es mucho tiempo, pues sé que sucedió hace tanto tiempo. Para ustedes hablar de ese evento, suponiendo que no lo recuerdan porque a la edad que ustedes tienen o estaban bebés o no habían nacido, pues es algo todavía mucho más difícil, ¿no? Es algo como muy extraño poderlo ubicar temporalmente porque no es algo que han vivido completamente. Ahora, hablando de la desorientación en el tiempo, ¿vea? Aquí la vamos a medir dependiendo de la misma medida del tiempo, o sea, horas, días, años, ¿vea? Entre más grave sea la alteración de la memoria, perdón, la alteración de la orientación, pues más tiempo es el que se está desorientado, ¿vea? Por ejemplo, ¿qué tal 3 horas desorientado? No es lo mismo a una semana o un año desorientado. Por supuesto, esto ya lo vamos a ver en demencia sobre todo. Luego tenemos la orientación en lugar. Vea, aquí nos referimos a que deben conocerse más los lugares en los que hemos estado más tiempo. Vea, por ejemplo, debemos conocer cómo trasladarnos de un lado a otro. Y aquí la desorientación generalmente también tiene que ver con daño cerebral y también incluye falsos reconocimientos. Vaya, si yo les digo, si se recuerdan, por ejemplo, cómo ir al baño en la universidad, probablemente sea bastante fácil para ustedes. Para mí no es tan fácil, yo casi no he pasado tiempo en la Universidad Evangélica. O si me preguntan, pero si por el contrario me dijeran a mí dónde ir al baño en la Universidad Nacional, por supuesto que se me van a ocurrir un montón de lugares donde ir al baño. ¿Por qué? Porque pasé mucho tiempo ahí. O en un centro comercial, por ejemplo. Si ustedes frecuentan, por ejemplo, mucho galerías, se van a ubicar así en algo como los baños, pero si por ejemplo no lo frecuentan, pues van a andar dando vueltas y diciendo yo sé que por aquí había uno. A eso se refiere la orientación en el lugar. Entre más estamos en un lugar, más orientación tenemos sobre el lugar y más fácil sabemos cómo trasladarnos de un lado a otro o cómo orientarse en la ciudad, por ejemplo.
Para algunas personas es bastante fácil, ¿no? Establecer una ruta, para otras no, aunque vivamos en la misma ciudad. ¿Por qué? Porque probablemente algunas personas se mueven más en la ciudad o inclusive manejan y por eso son más conscientes y otras personas no. Casi no salen y otras personas quizás no manejan o no se fijan por dónde pasan, entonces pues se desorientan. Ve, aquí, como les decía, generalmente la etiología de la desorientación del lugar es daño cerebral y falsos reconocimientos. Hay varios tipos de desorientación. Puede ser una desorientación orgánica, o sea, asociada a enfermedades físicas, la desorientación apática, que depende de los cambios del estado de ánimo respecto al interés de una persona orientarse. Como les decía, quizás, digamos, ustedes van molestos con su papá o su mamá en el automóvil, no van a estar prestando atención por donde pasan. Para cuando vengan a prestar atención, pues no, ni siquiera van a saber dónde están o que hayan estado ahí. También hay desorientación delirante y alucinatoria, por supuesto asociada a la psicosis, y la desorientación incoherente, que es la que se asocia a las demencias. Bien, con esta diapositiva terminamos la clase. Vea, para pues preguntas o comentarios tenemos el foro de la asignatura. También en laboratorios o discusiones presenciales ustedes pueden salir de la duda con esto. Como siempre les digo, pues pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, con gusto se las resuelvo. Quedo a sus órdenes en eso y nos vemos en la siguiente clase.